¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos sean una vez más. El día de hoy te traigo una pequeña introducción a lo que es Three.js, el cual es una librería para gráficos 3D en nuestra web. Vamos a hacer algo como lo que tienes en pantalla, el cual es un cubo, rota, por decir, cambia de colores, pero en realidad está reflejando luz. Igualmente tenemos interacciones con el mouse, al scroll, zoom in, zoom out, al igual podemos moverlo por la pantalla. Así que si quieres aprender a hacerlo, pues quédate conmigo en el video. Bien, camaradas, entonces para comenzar, como puedes ver, tengo aquí lo que es un proyecto de React totalmente por defecto, como no arroja NPX, así que vamos a eliminar todo aquello que no vamos a ocupar, que es lo que voy a señalar a continuación. En el index únicamente vamos a dejar, pues, como tal receipt. Vamos a borrar todo esto. Únicamente vamos a dejar el espacio, vamos a quitar esto. Volvámonos a index, vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí. Muy bien. Escribamos simplemente un mensaje para saber que todo funciona de manera correcta. Volvamos al navegador, refresquemos esto y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a instalar de una vez nuestra librería. Vamos a crear una nueva terminal, como puedes ver de este lado, y vamos a hacer lo siguiente, que es npm y tree. Esperamos a que termine. Muy bien, ya que ha terminado, podemos cerrar esta terminal y quedarnos únicamente con la primera, esta de aquí. Ok, ahora dentro de la carpeta src vamos a crear una carpeta llamada components. Esto es únicamente para acomodar nuestros componentes. Vamos a crear un archivo llamado model 3d.js. Muy bien. Y aquí escribimos lo siguiente, wrapc. Y vamos a quitar este y simplemente vamos a escribir un h1 que diga hola, soy el model. Bien. Vamos a importarlo dentro del app. Guardemos todo y veamos que funciona correctamente. Bien, ahí lo tenemos. Muy bien. Y simplemente aquí en model vamos a importar de una vez la librería que vamos a utilizar, que se importa de la siguiente manera. Muy bien, ya aquí lo tenemos y podemos ver que pues no ha pasado ningún cambio. Así que ya tenemos listo el setup y podemos comenzar a trabajar. Muy bien, entonces para continuar podemos ir a lo que es a la página de Three.js. Como puedes ver hay varios ejemplos, pero vamos al grano. Vamos a la documentación y como puedes ver aquí te describe paso a paso cómo es que puedes crear una escena en HTML puro. Y podemos ver aquí, digamos, el resumen de total, que tiene una escena, una cámara y un render. Después veremos lo que es geometría, material y esto. Pero de momento centrémonos en esto de aquí. Así que volvamos a nuestro archivo. Para hacer esto nos apoyaremos principalmente de dos hooks, uno que se llama useRef, que es para interactuar directamente con el DOM, y useEffect, el ya conocido por todos. Bien, vamos a quitar este h1, aquí en div lo vamos a poner como referencia una constante que ahorita vamos a crear que se llama mountRef, y vamos a pasarle de una vez unos estilos en línea. Igualmente tú puedes pasarle estos estilos de la manera que tú mejor te acomodes, pero pues simplemente vamos a dárselos aquí para méritos prácticos, que sea 100% de ancho y alto. Bien, vamos a crear esa constante llamada mountRef, que es igual a useRef, y que de momento sea igual a nulo. Bien, ahora vamos a utilizar lo que es el useEffect, y que de momento no tenga ninguna dependencia. Bien, ahora, si volvemos a la documentación, podemos ver que primero se crea la escena, después la cámara y finalmente el render. Así que vamos a hacerlo. Así que, pues primero vamos a crear nuestra escena. La escena es igual a sn.new 3.sn. Bien, después con la escena creada, vamos a crear nuestra cámara. Se llamará simplemente cámara, es igual a new 3. Y ahora aquí, hay diferentes tipos de cámaras para dependiendo del proyecto que vayamos a hacer. Hay cámaras perspectivas, hay cámaras ortográficas, hay cámaras para realidad virtual, hay muchísimas cámaras. Tú puedes checarlas en la documentación, pero de momento y en este tutorial vamos a centrarnos únicamente en la cámara perspectiva.
Más adelante haremos tutoriales acerca de los diferentes tipos de cámaras, pero adelanto que principalmente nos centraremos en la cámara perspectiva y la cámara ortográfica. Muy bien, ahora esta cámara perspectiva recibe 4 parámetros. El primero como tal es el Field of View, así que simplemente pasémosle 25. Después recibe el aspecto de la cámara. Y este aspecto probablemente te resulte extraño, pero a continuación te daré una imagen para que lo comprendas mejor. Muy bien, como puedes ver, ese aspecto está dividido entre un width y un height. Ahorita veremos de dónde sacaremos ese width y ese height. Después viene qué tan cerca puede ver los objetos, así que vamos a dejárselo así. Y qué tan lejos los puede ver, y vamos a dejarlo en 1000. Ahora vamos a centrarnos de dónde vamos a tomar este ancho y este alto para que pueda ser el aspecto de la cámara. Y como tal, estos tenemos que sacarlos del div, ya que el div como tal ocupa el 100% y el 100% de ancho y alto de la pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, antes de declarar la escena, como yo prefiero, me gusta declarar una variable que se llama currentRef, que es como tal la referencia actual de donde estamos haciendo este div, y que es igual a mountref.current. Bien, ahora vamos a declarar lo siguiente, que es aquí donde vamos a sacar el width y el height. Vamos a decir clean width. Vamos a extraer clean width con el alias de width y el clean height con el alias de height. ¿De dónde? Bueno, los vamos a sacar de currentRef. Muy bien, y aquí los tenemos. Estos de aquí son los que nos ayudarán a setear el aspecto de la cámara y más adelante también nos ayudarán a setear el tamaño del render. Muy bien. Ahora, después de haber declarado la cámara, tenemos que agregar esa cámara a la escena. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente sn.add camera. Ahí lo tenemos. Ahora tenemos que declarar lo que es el render. Así que simplemente const renderer. Normalmente lo vas a ver con ese nombre, renderer, que es igual a new tree.webglrender. De momento este no recibe parámetros, nada más. Ahora tenemos que ponerle un tamaño, que se declara mediante lo siguiente, set size, y tenemos que pasarle el ancho y el alto, que pues ya los tenemos, width y height. Ahora tenemos que agregar este render a una referencia o un canvas, que en este caso pues va a ser nuestro div de aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si te das cuenta ya tenemos esa referencia aquí en currentRef. Así que simplemente podemos hacer currentRef.appendChild y ponemos renderer.doElement. De esa manera ya se agregaría a nuestro div. Si guardamos esto, vamos a ver qué es lo que sucede. Como puedes ver, ya parece que está funcionando y se está poniendo en negro esto. Así que vamos a hacer algo. Vamos a poner este de este lado y vamos a poner el editor de este lado. Muy bien. Vamos a ocultar esto para que únicamente veamos el código y veamos el navegador. Muy bien. Ahora, también tenemos que tener en cuenta algo, y es que cada vez que se agregue este elemento, cada vez que también desmontemos este elemento, tenemos que quitar este elemento. Así que podemos hacer lo siguiente. Para hacer el cleanup del useEffect, podemos hacer que se remueva. Pues currentRef.removeChild, que creo que sí, está bien. Y ponemos renderer.doElement. Muy bien. Vamos a abrir la consola y como podemos ver, pues todo está bien. Ahora, ya tenemos el render, ya tenemos la escena, pero ahora como tal no podemos ver nada, así que vamos a agregar un cubo para que realmente esto se vea bien. Muy bien, entonces para poder agregar lo que es nuestro cubo, podemos ir a la documentación y checar lo siguiente. Podemos ver que el cubo es una mesh, es decir, una malla, y se compone principalmente de dos cosas, lo que es una geometría y un material. Geometría y material que están declarados aquí arriba, que es un box geometry, quiere decir que es una caja, es decir, en este caso podemos crear un cubo. Al igual que podemos crear un material. Existen diferentes tipos de geometrías a la vez que de materiales. Ya más adelante en cada uno de sus videos respectivos veremos diferentes tipos de geometrías y diferentes tipos de materiales. Pero de momento centrémonos en lo básico. Así que vamos a declarar primero lo que es la geometría, que es igual a new box geometry. ¿Y qué recibe como parámetros? Bueno, recibe el tamaño que va a tener el eje X, Y y Z, que simplemente vamos a darle que sea de una unidad en cada uno de estos elementos
en cada uno de estos ejes para que sea un cubo. Después vamos a declarar lo que es el material, que es igual a new3. Y ahora aquí, como te había dicho, existen diferentes tipos de materiales, pero vamos a centrarnos en el básico, que es Mesh Basic Material. Y ahora, este igualmente recibe varios parámetros, pero de momento vamos a pasarle un objeto que tenga la propiedad de color. Y ahora, ¿cómo se declaran colores aquí? Bueno, es bastante... Hay diferentes maneras de declarar colores. Incluso si buscamos en la documentación podemos ver lo siguiente. O sea, puedes declarar incluso un color arriba, puedes declararlo aquí. Y como puedes ver, hay diferentes formas de declarar estos colores. Pero de momento únicamente podemos pasarlo así. Este color nos va a dar un color azulado, si no mal recuerdo. Y volvamos a la aplicación. Muy bien. Ya tenemos lo que es la geometría y el material. Ahora vamos a crear como tal el cubo, que es igual a cube, es igual a new 3.mesh. Y ahora vamos a pasarle como parámetros puestos a geometría y el material. Vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Como tal, puedes ver que pues aún no se pinta nada. ¿Y eso por qué? Bueno, porque aún no lo hemos agregado a la escena. Así que scene.addCube. Ahora te preguntarás por qué no se está viendo si ya lo agregamos a la escena. Bueno, si recuerdas cuando creamos la cámara, a la cámara no le hemos dado posiciones en ninguna parte de los ejes, en X, Y o Z. Por tanto, la cámara por defecto se va a situar en la posición 0, 0, 0. Al igual que el cubo. Al cubo tampoco le hemos dado ninguna posición, por tanto igualmente va a estar en la posición origen. Ahora, los ejes aquí en Tree se declaran de manera distinta a los que hemos trabajado en Blender. A continuación te digo cómo es la comparación y cómo se definen ambos ejes, por ejemplo en Blender, y lo que es en Tree. Como podemos ver, los ejes que cambian, podemos ver que realmente los ejes cambian. Ahora Y es en la parte de arriba y Z representa el eje de Y en Blender. Entonces, para poder hacer que la cámara, digamos, venga hacia nosotros, es decir, como si quisiéramos que saliera del monitor, simplemente tenemos que hacer camera.position.z, es decir, para que venga hacia nosotros y le pasamos un valor positivo. Ahora, ¿qué pasó? Aún no se está pintando y esto, ahora te preguntarás por qué, ya movimos la cámara, ya está el cubo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, como tal, aún no hemos hecho el render. Ya agregamos objetos a la escena, ya movimos la cámara y todo, pero como tal aún no hacemos la función que se encargue de hacer el render. Así que simplemente debajo de todo, que es donde normalmente me acostumbro a poner todo, ponemos renderer.render. ¿Y qué le vamos a pasar? Bueno, le vamos a pasar lo que es la escena y la cámara. Vamos a guardar y como puedes ver ya tenemos ahí lo que es nuestro cubo. Que de momento únicamente estamos viendo una parte, una cara, es decir, únicamente se está pintando una cara porque estamos obviamente solamente en un eje. Si queremos que esto se vea como una especie, o sea, que realmente veamos la perspectiva del cubo, podemos también cambiar la posición. Por ejemplo, vamos a cambiar en la posición X y vamos a alejarnos igualmente 6 unidades. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ups, parece que desapareció el cubo, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí es que como tal, no es que haya desaparecido el cubo. Lo que pasa es que el campo de visión que tiene la cámara, el cubo está fuera de él. Es decir, que la cámara se movió a una posición en la cual no podemos ver al cubo. El cubo está ahí, o sea, está seguro que el cubo está ahí. Sin embargo, la cámara en su ángulo de visión no puede verlo. ¿Cómo arreglamos esto? Es decir, quiero que la cámara forzosamente esté en estas posiciones y quiero que se vea ese cubo. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Después de haber declarado el cubo, podemos hacer lo siguiente. Camera.lookAt. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, podemos pasarle un vector 3, es decir, recibe coordenadas X, Y, Z a donde queremos que vea la cámara. Pues, lo que hace es que, ok, cámara, desde tu posición quiero que veas a este objeto, es decir, gira y mira este objeto. Entonces, normalmente lo que podemos hacer es que declaramos un new vector 3 y le pasamos coordenadas aquí, uno para X, Y, Z. Pero también lo que podemos hacer es que si queremos que vea el cubo, podemos hacer cube.position. Y con esto sacamos la posición del cubo, es decir, sacamos sus posiciones en X, Y, Z.
que como tampoco le hemos dado ninguna posición por defecto al cubo, este por defecto se va a agregar en la ubicación 0, 0, 0. Entonces vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que pasa. Voilà, ya apareció el cubo, ¿no? Lo que pasa es que ahora giramos la cámara, por decirlo así, y ahora estamos enfocándonos al cubo. Y como puedes ver, pues ya se ve lo que es como tal la perspectiva del cubo. Ahora, también podemos hacer otra cosa, y es que normalmente cuando ves esta clase de modelos en web, puedes con el mouse moverlos arriba, abajo, hacer zoom in, zoom out, así que vamos a hacer eso. Muy bien, entonces ahora para poder dar esa interacción a nuestro cubo necesitamos importar algo que se llama Orbit Controls. Estos Orbit Controls no vienen específicamente de Tree, sino tenemos que especificar aún más la ruta. No te preocupes, es muy sencillo. Simplemente ponemos import Orbit Controls. ¿Y de dónde viene? Bueno, viene de Tree, diagonal, examples, JSM, controls, y aquí lo tenemos, Orbit Controls. Muy bien. Ahora, aquí tenemos lo que es Orbit Controls. Entonces, normalmente esto me gusta declararlo después del render, pero te puedes acomodar. Cons, vamos a llamarlo controls, es igual a new Orbit Controls. ¿Y qué recibe como parámetro? Bueno, recibe como parámetro la cámara y un elemento del DOM donde va a hacer referencia para girar y hacer todo eso. En este caso le podemos pasar el propio render, renderer.DOM element. Muy bien. Ahora, si en todo caso yo doy clic, giro el scroll y así, debería funcionar, ¿no? Pero como puedes ver, pues no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahora para poder hacer que estos Orbit Control funcionen, tenemos que declarar una función que se encargue de repintar el cubo cada vez que hacemos esto. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, con lo siguiente. Después de declarar el cubo, vamos a crear una función que se llame, vamos a llamarla animate, que sea una función de flecha, donde cada vez en cada frame, es decir, vamos a hacer un request frame, esto es request animation frame, donde se llama esta función a sí misma. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto funcione? Bueno, simplemente vamos a hacer el render. Vamos a hacer el render de esta escena. Muy bien. Sin embargo, aún no lo hemos llamado. Así que después de hacer el render, antes de hacer el render, vamos a llamar esta escena. Y como puedes ver, esta escena igualmente se encarga de hacer el render y el render está igual aquí abajo. Así que simplemente pues podemos quitarla. Ahora vamos a ver si esto realmente funciona. Como puedes ver, ya funciona sin ningún problema. Y ahora esto, ¿por qué? Bueno, como tal, el request animation frame lo que se encarga es de ejecutar la función para el siguiente frame. Y como tal, lo que hacemos es que simplemente haga un render de la escena. Esto para que cuando yo haga, por ejemplo, un drag and drop de arriba a abajo, haga zoom in, zoom out, o con el botón del izquierdo del mouse, pues realmente se dé esa sensación de que realmente estoy moviendo el cubo, pero realmente se está renderizando la escena en cada frame. Pero igualmente podemos ir un poquito más allá con los Orbit Controls. Si te das cuenta, yo cada vez que muevo el mouse y lo detengo, el cubo se detiene. Si queremos dar esa sensación de que, por ejemplo, dejamos de mover el mouse y el cubo tarda un momento en detenerse, podemos hacer lo siguiente. Aquí en Controls, vamos a hacer Controls.enable tapping. Ups. Ups. Enable dapping y le pasamos igual a true. Bien, ahora de momento no va a funcionar absolutamente nada. ¿Y esto por qué? Porque igualmente tenemos que actualizar los controles cada vez en cada frame. Entonces controls.update. Guardamos y como puedes ver ya funciona. Ya tarda un momento en detenerse justo cuando dejamos de mover el mouse. Muy bien, ahora lo que podemos hacer es darle una pequeña animación a nuestro cubo, es decir, que rote en varias direcciones y a la vez que suba y baje. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Cube.rotation.y en el eje que queremos que rote y sea más igual
y vamos a darle un 0.01. Y como puedes ver, ya rota nuestro cubo. Sin embargo, esta forma de hacer animaciones puede ser a veces algo, muchas veces te puede dar problemas a la hora de hacer en los frames y todo esto. Puede haber un bajón de frames o muchas computadoras quizá tengan problemas con esto. Existen varias técnicas para hacer esto, pero de momento vámonos con la más fácil que conozco, que en este caso vamos a declarar una variable llamada clock. Estos son frames en base de tiempo. Ya veremos en su correspectivo video a qué es a lo que me refiero con esto. Entonces vamos a declararlo igual a new to clock. Así. Ahora vamos a copiar este nombre de clock y aquí, por ejemplo, vamos a declarar una función una constante que se llama elapsed time, que es igual a clock.getElapsedTime. Muy bien. Y ahora en vez de aquí ponerle este 0.01, podemos hacer lo siguiente. Que sea igual, únicamente igual, no más igual. Simplemente esto, y como podemos ver, ya rota. Ahora vamos a ver qué pasa si lo ponemos igualmente en el eje, por ejemplo, no sé, X. Como puedes ver, se ve una sensación, se ve algo bastante extraño, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer algo. Queremos hacer que vaya arriba y después abajo. Creo que lo más común que se nos ocurriría sería poner un rango superior y un rango inferior. Cuando lo sobrepase, que baje, y cuando llegue al rango inferior, que suba. Sin embargo, podemos apoyarnos de las funciones trigonométricas. Como puedes ver, aquí tenemos la función de seno, donde inicia en 0, sube y después baja. Igual vuelve a subir y después vuelve a bajar. Igualmente tenemos la función coseno, pero esta inicia desde el punto más alto y baja. Podemos elegir cualquiera que tú quieras con la que mejor te acomodes. En este caso simplemente vamos a poner cubo.position y como queremos que sube y baje, pues le ponemos el y, que es igual a mat.sin. En este caso vamos a utilizar esa, que es igual a elapsed.time. Vamos a ver qué pasa. Sube y baja. Vuelve a subir y vuelve a bajar. Esta es una pequeñísima forma de hacer animaciones. Ya veremos en su correspondiente video cómo hacer animaciones de este tipo. Aunque aclaro que para una web probablemente hacer animaciones muy complejas no sea algo bueno, ya que podrán distraer la atención del usuario a los puntos que realmente son importantes. Así que realmente cabría hacer animaciones en sitios muy puntuales. Ahora vamos a agregar unas cuantas luces para ver si nuestro cubo puede reflejar estas luces. Muy bien, entonces para agregar las luces, por ejemplo, podemos ir a la documentación y vamos a buscar algo que se llame Point Light, que aquí lo tenemos. Como puedes ver, es bastante simple, lo cual recibe lo que es un color. Aquí solamente declara 3 parámetros, pero recibe lo que es un color, una intensidad, la distancia donde va, incluso aquí le ponemos la distancia y el decay, es decir, que cómo va a ir decayendo la luz conforme esta distancia. Y después simplemente se pone la posición y se agrega la escena. Así que pues vamos a copiar esto de aquí para no hacer más puntos, para no estar copiando y pegando, y vamos a declararlo justo después del cubo. Bien. Ahora simplemente quitémosle esto y únicamente pongamos que tenga una intensidad de 10. Vamos a ver qué pasa y que esté en las posiciones 8, 8, 8. A ver qué pasa. Sin embargo, como puedes ver, ya está la luz, pero como tal no afecta al cubo. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es por el material que hemos declarado para el cubo. Este tipo de material, lo que es el Mesh Basic Material, normalmente a veces tiene problemas para reflejar la luz. Entonces podemos declarar otro material, que en este caso es Mesh Pong Material. Vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Como puedes ver, ya se ve afectado por la luz, incluso hasta cambió de color. Vamos a ver qué pasa si bajamos la intensidad de esto, por ejemplo, a un 5. Como puedes ver, se ve bastante extraño, ¿no? Y esto dices, oye, ¿y por qué cambió la luz? Si ya no hemos hecho absolutamente nada. Incluso vamos a darle un 1. Como puedes ver, comienza a perderse y el color azul que teníamos, pues no parece funcionar.
Ahora bien, aquí lo que falta es agregar luces ambientales para que también den color a los materiales que estamos, también den luz a los materiales que estamos haciendo. Estas luces ambientales, ¿cómo se declaran? Bueno, vamos a buscarlas. Ambiental Light. Como puedes ver, es lo que es una luz y simplemente es Ambiental Light, lo cual recibe en este caso el color y una intensidad. Así que vamos a copiar esto y vamos a agregarlo a la escena nada más. Vamos a crearlo antes del punto de luz y vamos a agregarlo a la escena. De punto add y vamos a cambiar su nombre, que en este caso sea Ambiental Light. Aquí. Y este de aquí vamos a cambiarlo para que sea Point Light. Vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Como puedes ver, ya funciona, ¿no? La luz, esta de aquí, la luz ambiental, vamos a subirla. Vamos a ponerla en un 5. Como puedes ver, ya se ve la luz y se ve ese pequeño reflejo del color rojo, que es el color del punto de luz. Vamos a subir la intensidad, por ejemplo, a un 15 y vamos a ver qué pasa. Como puedes ver, ahora realmente ya se ve bastante afectado por ese color de luz, ¿no? Aquí depende más o menos que cómo es la intensidad de la luz que quieras y todo lo demás. Ya veremos en su video cómo es hacer este debugging, es decir, encontrar los valores perfectos para lo que estamos buscando, pero en un futuro video. De momento dejémoslo en 10 y digamos esta es una forma en la cual puedes agregar luces a tu proyecto. Y como puedes ver, también puedes buscar los diferentes materiales que se ven afectados por esta luz. Pero de momento vamos a dejarlo así. Muy bien, entonces ahora para terminar este video y que no sea tan largo, vamos a hacer algo que nos ayude a hacer el resize de nuestra pantalla. Es decir, que conforme hacemos más grande la pantalla, pues el tamaño del resize se vaya ajustando. Y pues vamos a hacerlo. Lo más sencillo sería crear un window add event listener, así que pues vamos a hacerlo. Ponemos window.addEventListener en el evento resize y vamos a declarar aquí una función. ¿Qué es lo que se va a encargar esta función? Pues simplemente se va a encargar de sacar el width que está cambiando actualmente. ¿Y cuál es ese width? Bueno, pertenece a currentRef. Así que vamos a poner currentRef.cleanWidth. Muy bien. Y simplemente aquí no hace falta hacer ninguna comprobación para este ejemplo. Y simplemente ponemos render.setSize. Y aquí es renderer. Lo siento, renderer.setSize. Le pasamos este updated width. Y que va a recibir pues como altura. La altura pues de momento vamos a hacer que sea absolutamente la misma. Pero igualmente puedes hacerlo. Y es más, vamos a hacerlo. Const updated height, que es igual a current, es literalmente todo esto, pero ahora es clean height. Ups. Esto. Entonces simplemente venimos y pegamos aquí. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a hacer un resize y como puedes ver ya funciona y ya se está pintando realmente el render. Sin embargo, ahora ¿qué es lo que pasa? El cubo se deforma. Ya no es un cubo, sino que comienza a tomar una forma extraña. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Cámara, vamos a actualizar también el aspecto de la cámara. Aspect es igual a el updated width entre el updated head. Ups. Y también vamos a actualizar la proyección de la cámara. Entonces cámara.projection, no es update, matriz de proyección, esta de aquí. Muy bien, vamos a guardar y vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a actualizar y como puedes ver ya se mantiene el tamaño del cubo. Sin embargo, un pequeño detalle ya para finalizar. Como podemos ver, cada vez que utilicemos useEffect tenemos que remover estos event listener cuando el componente se ha desmontado. Así que pues vamos a hacerlo. Para hacer eso vamos a pasar todo esto de aquí a una constante. Ponemos const. Vamos a ponerle resize, que es igual a esto. Muy bien. Entonces simplemente aquí ponemos resize. Y ahora abajo ponemos esto. Ponemos window.remove event listener en el evento resize y ponemos resize.
Muy bien. Actualicemos y veamos que pues esté funcionando actualmente. Y funciona sin ningún problema. Abramos la consola para ver que todo está bien. Sí, sin ningún problema. Pero para igualmente si quieres un pequeño detalle ya para terminar, vamos a cambiar también el color de la escena para que no parezca que esté negro todo feo. Entonces, por ejemplo, aquí en donde está la escena, vamos a cambiar el color. Muy bien, entonces para cambiar el color de la escena podemos hacer lo siguiente. Scene.background, lo siento, es igual a new tree color. Y como tal ya te había mostrado cómo es que se definen los colores, entonces vamos a ponerle este color de fondo. Vamos a guardar y ahí lo tienes. Claro que tú puedes jugar con esto y hacer diferentes combinaciones, esto y aquello. Pero de momento vamos a dejar aquí este video donde creo que aprendimos unos conceptos básicos bastante fundamentales y para los siguientes videos veremos cosas quizá ya más puntuales y cómo hacer diferentes, digamos, cosas con esto. Así que espero que este tutorial de una aproximación a Tree te haya servido y nos vemos en el siguiente video.